hermano San Leán de la Iglesia Buenas Nuevas, Ungan, Ciudad Guan. Un cordial saludo a todos. Soy el hermano San Leán de la provincia Hubei, distrito Ungay. Hace poco estuve hospitalizado a causa de una infección del nuevo coronavirus. Luego de 2 semanas fui dado de baja con una recuperación completa. Fue un tiempo de mucha gracia y bendición. Me gustaría contarles acerca de cómo pude sanar de esta enfermedad. Los primeros dolores empezaron el 14 de enero. En ese momento me encontraba en Guanggang. De repente sentí que me daba mucha fiebre y temblaba de frío. Hasta ese momento el coronavirus no se había propagado. Unos cuantos mostraron síntomas similares, pero nada estaba aclarado. Durante 3 días me encontraba en un pequeño centro de salud ubicado en Guanggang. Recibí tratamiento vía intravenosa. Supusieron que la fiebre bajaría, pero al revisarme la temperatura de mi cuerpo superaba los 40 grados. Mi temperatura se mantenía entre los 41 y 42. Fui llevado al hospital Guangzhou. Me tomaron una tomografía axial computarizada y tomaron muestras de sangre. El doctor dijo que parecía que había sido infectado con el nuevo coronavirus, pero no pudieron decirme con certeza y tampoco me dijeron la gravedad de la enfermedad. Me sentí más nervioso e inseguro. Luego de platicar sobre el asunto con mi familia, decidí ponerme en contacto con el pastor. El consejo del pastor fue que el segundo día fuera a un hospital más grande ubicado en Wuhan y que volviera a hacerme las pruebas. En caso de que realmente fuera la infección del coronavirus, lo admitiera, y si no lo fuera, entonces que me sintiera agradecido. Cuando comencé a hacerme las revisiones en el hospital de Wuhan, mi temperatura continuaba en los 40 grados. Sentí como si mi cabeza me pesara mucho, y por más que me abrigaba, seguía sintiendo mucho frío. El doctor, luego de tomarme la tomografía de los pulmones y la prueba de sangre, me comentó que no era una infección del coronavirus, sino una infección pulmonar común llamada neumonía, y me envió a especialidades de enfermedades respiratorias. Al llegar a las especialidades, el doctor me ordenó internarme de inmediato. Muchos pensamientos comenzaron a surgir dentro de mí. ¿Cuál es la gravedad de esta enfermedad?, me preguntaba. Sentí un gran conflicto dentro de mí, por lo que decidí volver a comunicarme con el pastor. El pastor me compartió la promesa de este año. Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Pero a pesar de escuchar esta palabra, no tenía fuerza en mi corazón. Al principio no estuve internado en una sala de cuarentena, sino en una compartida con otros pacientes. Un día después, el doctor a cargo dijo que si era una infección del nuevo coronavirus, por lo que me pusieron en cuarentena. Me sentía aún más confundido. Ya en esos momentos las noticias anunciaban que 2 infectados por el nuevo coronavirus en los distritos de Wuhan y Guanggang habían fallecido, y que la situación estaba empeorando. Al ver el ambiente del hospital, noté que los pacientes tosían y su salud también empeoraba, y sentí que mi estado de salud también empeoraba. Intenté usar mascarilla, pero eso me dificultaba respirar, y debido a que la fiebre no bajaba, me colocaron medicamentos vía rectal para controlar la fiebre. Aunque luego de que mi cuerpo transpiraba por completo, sentía alivio. Mi temperatura continuaba en los 40 grados. Un día vi morir ante mis ojos a una persona de 80 años. Al ser testigo de aquella muerte, mi corazón se sintió aún más inseguro. Continué en contacto con mi pastor. El pastor me dijo: en la Biblia vemos cómo José experimentó muchas dificultades, pero Dios no le permitió las dificultades para matarlo, sino para utilizarlo en una gran obra. Usted también confíe. Recuerde la promesa de este año. Si crees, verás la gloria de Dios. No decaiga en sí mismo. Debe adentrarse en el mundo de la fe. Él me dijo que reflexionara mucho la palabra. Desde ese día intenté creer en la palabra de Dios, pero mis pensamientos fueron más grandes que la palabra del siervo de Dios. Si continúo con fiebre alta, moriré. A mis 30 años, pensaba, el doctor me dijo que los jóvenes tienen un sistema inmunológico muy fuerte.
por lo que solo era necesario que yo tuviera corazón fuerte para sanar. Al escuchar las palabras del doctor, sentí que el siervo de Dios me volvía a hablar. Entonces surgió en mí la certeza de que esta enfermedad no era cosa de temer, que era una enfermedad que dependía del estado de mi corazón, y que si tenía la posibilidad de sanar, aunque los alimentos que el hospital nos ofrecía todos los días era buena. Yo no tenía apetito en el desayuno, eran huevos con leche, y para el almuerzo y la cena era una dieta especial a base de carne, de res o cordero, para suplir nutrientes a los pacientes. Sin embargo, yo ni siquiera lograba comer una cuarta parte de los alimentos. El pastor, quien estaba enterado de la situación de mi recuperación, siempre me decía: hermano Liang, usted es una persona muy sana, no vea la situación. Aunque no sienta apetito, debe comer y tomar lo que le den. Si usted decide en su corazón, Dios hará una gran obra en usted a través de esta situación. Antes de escuchar las palabras del pastor, yo confiaba más en mí mismo que en la palabra de mi pastor, pero al pensarlo una vez más, me di cuenta de que nada podía hacer por mí mismo, y que si seguía ayunando, tal como los demás pacientes, moriría muy pronto. Otro día escuché que un paciente de 36 años, el cual tenía los mismos síntomas que yo, falleció al empeorar su salud. Yo, quien pensaba que sanaría porque aún era joven, me di cuenta de que si Dios no me daba el corazón para creer en su palabra, también moriría como aquel paciente. Desde entonces mi corazón comenzó a cambiar. Aunque no tenía hambre, comencé a comer, y aunque no tenía sed, empecé a forzarme a beber. Mi cuerpo siguió teniendo altas temperaturas y seguía conectado a una máquina que me inyectaba medicamentos para regular la fiebre. Un día, mientras escuchaba la palabra, escuché que decían: el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces pensé: esta enfermedad es para que nosotros anunciemos el Evangelio. Ya había escuchado esta palabra anteriormente, pero nunca antes había llegado a mi corazón. La palabra decía que el caballo es alistado para la batalla. Yo también había caído enfermo, pero no tenía palabra con el que pudiera enfrentarme a esta enfermedad. El problema era que, siendo cristiano, no tenía palabra de Dios en mi corazón, con el cual sostenerme para seguir viviendo. Comprendí que si tenía palabra en mi corazón y creía en él, tendría fuerza para vencer al virus. Debido a la falta de la palabra en mi corazón, me había llenado de pensamientos. Solo escuchaba las palabras del doctor y de los que me rodeaban, hundiéndome cada vez más en la situación. Entendí que Dios me había permitido esta enfermedad, pero no para matarme o para lastimar mi espíritu, sino para que uniera mi corazón con su palabra. Desde ese día en mi corazón comenzó a surgir la fe. Decidí creer en el hecho de que si creía, vería la gloria de Dios. Todos los días asistía y escuchaba la palabra a través de las reuniones que se hacían en línea por internet, y 2 pacientes mayores que yo se encontraban cerca de mí también empezaron a escuchar. Aquellas palabras siempre nos daban esperanza, y cada vez que la escuchábamos sentíamos paz en el corazón. Cada vez que llegaba la hora de la comida, todos decían que no tenían apetito y se negaban a comer. Pero yo les dije a los pacientes mayores que se encontraban junto a mí: por favor, deben comer. No comemos por tener apetito, porque la comida sea deliciosa. Comemos porque debemos vivir. Si comemos, podremos vencer a la enfermedad. De esta forma siempre los empujé a comer. Hasta hace algunos días yo también era uno de los pacientes que dejaba de comer por estar encerrado en sí mismo. Pero ahora estaba asombrado de que me habían convertido en alguien que anunciaba la esperanza, la fe a los demás. Dios había pasado mi corazón de la desesperación a la esperanza, y en mi corazón a surgir el deseo de predicar y de anunciar el Evangelio a las personas. Al pasar unos días, mi salud y mi temperatura mejoraron. El doctor me dijo que luego de algunas pruebas, si me sentía mejor, me daría de alta. Me sentí muy agradecido. Pude ver que Dios me había hecho sanar por completo ese mismo día.
Me hicieron las pruebas, los resultados demostraron que había sanado por completo y me dieron de alta. Me siento cautivo y a la vez muy feliz. Aunque debido a las circunstancias de la ciudad no pude regresar a casa y ahora me encuentro en un hotel. Todos los días testifico con mucho agradecimiento sobre todas las obras que Dios hizo en mi vida, tal como la palabra que dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios trabajó en mi vida conforme a su voluntad. Estoy muy agradecido y doy la gloria y la honra a Dios, a la iglesia y a los siervos, por dirigirme y darme la esperanza, cuando en mi corazón tenía la desesperación a causa de la situación.